Hoy voy a hacerlo poético. Y es que yo creo que esta vida no se trata de nada más que recordar a tu antigua versión y que sepas que está agradecida de los pasos que has dado. Que sepas que está contenta de no haberla escuchado cuando pensaba que tenía la razón. Yo creo que esta vida se trata de disfrutar los pequeños detalles y abrirnos también a que la vida tenga grandes detalles que mostrarnos, porque si todo es tan abundante, ¿por qué vamos a conformarnos con la miseria, con lo pequeño? Si podemos elegir vivir en grandeza, vivir en prosperidad, vivir en abundancia, que mente en su sano juicio, aparte de darle un traguito al café y reconocer a Dios ahí, no se abre a dar de forma ilimitada a toda persona que aparezca en su experiencia, a todo hermano, a toda hermana que le pida la mano. ¿Por qué no jugamos a esto de los negocios sin tomárnoslo en serio? ¿Por qué no jugamos a esto de la economía sin tomárnoslo en serio? ¿Por qué no jugamos a esto del propósito sin tomárnoslo en serio? Sino solamente como un mero juego a través del cual te autoconoces, te autoexploras, reconoces lo que verdaderamente eres y dejas de otorgarle veracidad a lo que ya no tiene sentido, a lo que ya no eres por mucho que trates de serlo. ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no atreverte? ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no crear negocio? ¿Por qué no hacer 100.000 al mes? ¿Por qué no jugar a lo grande en lugar de jugar en pequeño? ¿Por qué no? Yo siento que esa pregunta del por qué no, si me la pregunto con respecto al otro, ¿por qué no ser pobre? ¿Por qué no ser eh, pequeñito? ¿Por qué no dejo mi voz callada? ¿Por qué no? Y siento que en el momento en el que la pregunto, me debilito. Y cuando me pregunto, ¿por qué no tocar corazones? ¿Por qué no imaginarme? Uy, si tenía ahí el micro te tenía que dar una buena. ¿Por qué no imaginarme decenas de personas iniciando en mi acompañamiento de forma semanal? ¿Por qué no observar cuando se dice justo esto, se pegan estornudos? Porque ¿sabes qué? Que si estornudo ahora es porque requiero encarnar una identidad más elevada de forma constante que me permita que eso pueda darse. Porque aún se revela a través del estornudo, aún se revela a través de los pensamientos, aún se revela a través de las sensaciones, aún se revela a través del campo que experimentas. Tu antigua identidad diciéndote, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no estás tranquilo? Pues ya, pero ¿qué tal estar tranquilo en este juego que he decidido jugar? ¿Qué tal estar tranquilo surcando los mares, reconociendo que mi padre me sostiene? ¿Qué tal estar tranquilo haciendo 1.000.000 de euros al mes? Reconociendo obviamente y claro está que ese 1.000.000 de euros al mes no me va a dar más felicidad como tal, pero sí que me la da porque en el camino hacia esa visión que Dios pone en mi corazón, que no podría ser algo banal o algo
sin sentido si no sintiese de verdad que Dios me lo pone en mi corazón, que yo pongo la mirada en Dios y Él me dice exactamente que me mueva hacia una dirección también terrenal, porque sí, todo está creado por Dios, bro. O sea, tipo, todo está creado por Dios. Hasta los pensamientos basados en la lujuria, basados en la carencia, basados en la insuficiencia, basados en la pequeñez. Ahora, están creados por Él para que reconozcas que no tienen sentido que los albergues en tu mente. O sea, están creados por Él. O sea, el infierno, en el infierno está Dios, ¿me entiendes? Entonces, si en el infierno está Dios, si el diablo, que es la mente sucia, la mente perversa, la mente limitada, que aparece en tu experiencia en diferentes momentos, no estuviese creada por Dios, sería una amenaza. Pero ¿qué puedes experimentar como amenaza si siempre Dios está contigo? ¿Sabes? Y desde ese reconocimiento de que Dios siempre está contigo, dices, joder, voy a jugar esta experiencia. Voy a ver qué se despierta con esto que hace tanto tiempo que de verdad siento que me encantaría llevar a cabo y que por haberme limitado por creencias basadas en la espiritualidad no emprende, o la espiritualidad no necesita de este mundo, todo cambio interno da paso a un cambio externo y quedarme como en ese cambio interno que dé paso al cambio externo, pero cambio interno que dé paso al cambio externo, pero cambio interno que dé paso al... Parece un disco rayado. ¿Cómo de verdad empieza a andar? O sea, tipo, parece que inicia a andar, o sea, que te echa a andar y empiezan a surgir pensamientos y ahí sí, sigue habiendo proceso interno, pero ya estás andando. Y ya estás andando poniendo la mirada en Dios. Y ese es el verdadero cambio por lo que yo emprendo, por lo que yo a día de hoy decido jugar en grande, decido jugar a emprender, decido jugar a moverme dentro de este mundo con determinación, decido jugar a un juego de ricos y no de pobres, bro. Así. O sea, un juego de grandeza y no de pequeñez. Un juego de infinitud y no de cosas finitas y perdición en todo esto material, ¿no? Un juego que utiliza el mundo, un juego que utiliza lo material, un juego que utiliza el emprendimiento, un juego que utiliza la acción, un juego que utiliza el, el negocio, ¿no? La empresa, la estrategia, para reconocer que la mayor estrategia es Dios. Un juego que utiliza el mundo para reconocer que el verdadero mundo es el interno. Ok, pero tú no puedes reconocer este tipo de cosas si niegas la humanidad a la que Dios te trajo. O sea, esto tiene un propósito y por mucho que tú te pienses como pecador por separarte del Padre, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo, donde te separa del Padre, le pides que Él te dé todas sus riquezas y te las gastas en todo las cosas de este mundo y te da vergüenza, sientes culpa al mirar atrás por si Él te castigará y te das cuenta de que en ese mismo momento Él no te está castigando, sino que te ha montado una fiesta por volver la mirada hacia Él, reconocer que Él siempre ha estado, reconocer que la casa siempre ha estado abierta y que tú te habías montado tu propia peli de que habías jugado a la escasez, habías jugado a la mediocridad, habías jugado a la pequeñez cuando eh, solamente era un juego de un instante, era solamente un juego de la idea separada que seguías percibiendo en tu mente acerca de que Dios y tú erais algo diferente. Pero es eso, qué regalo jugar a emprender para unirte al todo. O sea, no porque estés separado, sino porque te has percibido separado durante mucho tiempo. O sea, qué regalo jugar a confiar, yo lo siento así, que aquel que ha sido llamado a emprender, o sea, y que incluso está escuchando este vídeo y le resuena y es como, wow, me encantaría de verdad tocar corazones, me encantaría de verdad transformar la vida de mi hermano, mira, justo ahí. Ahí, un hermanito emprendedor. Em, Me encantaría transformar la vida de mi hermano. Pero el cambio de percepción se encuentra en, por encima de todo, reconocer que no existe la posibilidad de perderte. En el momento en el que vuelves a él,
vuelves a encontrarte. O sea, no existe la posibilidad de perderte eternamente. Para mí el cambio fue decir, vale, estoy jugando a una espiritualidad donde me siento en un bucle, estoy jugando al mundo donde me siento en un bucle. ¿Y por qué no uno la espiritualidad y el mundo? ¿Por qué no uno la espiritualidad de los negocios? ¿Por qué no uno el mundo interno y el mundo externo? Que realmente son uno, no están separados. Si no existe la causalidad, o sea, no existen las casualidades, obviamente, eso lo tenemos claro, pero no existe la causalidad, porque todo está surgiendo espontáneamente. Digo, qué regalo es reconocer que el mundo externo y el mundo interno están directamente conectados y que a través de reconocerlos como conectados, puedo experimentar la totalidad, puedo experimentar mi humanidad al 100%, que ese es el... Ese es el propósito de esta experiencia. Y de hecho, dentro de este propio vídeo, cuando lo estaba grabando, llegaba algún pensamiento de ¿qué coño estoy diciendo, bro? O sea, aquí de poema, corta el bacalao más fino, dile las cosas como son, pa. Bueno, pero todos los días me hago un vídeo de YouTube. Y todos los días observo pensamientos que llegan a mi mente que tú no observarías si no permitiese ese movimiento, si no te grabas el vídeo de YouTube, si no generase esas historias, si no acompañase a otras personas, si no ajustase tu mercado y tu oferta, si no definiese un sistema sencillo para conectar a las personas contigo. O sea, si no permitiese el movimiento y fuese como, a ver, que llegue quien tenga que llegar. Yo a día de hoy, bueno, pues si a día de hoy sigo en un trabajo, pues observo los juicios que llegan con respecto a seguir en este trabajo y cuando no haya juicios, pues dejaré de necesitar estar. Y bueno, ábrete completamente aquí ahora, entregar todo juicio, ábrete completamente a esta sensación que se despierta ahora y toma una decisión más elevada. Tú eres el creador, eres uno con el Padre. O sea, eres uno con el Padre. Entonces, pregúntale al Padre, pregúntale a tu idea más elevada, pregúntale a tu versión más magistral, ¿cuál es el siguiente paso? Te estarás preguntando a ti mismo, pero realmente si tú te preguntas a ti mismo actualmente desde tus miedos, desde tu creencia en que el otro te hace daño, en tu creencia en que el otro limita tu experiencia, es ahí donde experimentarás el bucle. Ahora, cuando le preguntas a una idea elevada de ti es cuando sales del bucle. Es tan sencillo como eso. Por eso la grandeza se encuentra en decir, vale, como siempre voy a estar creciendo, ya no solo internamente, sino externamente también, porque le pregunto a aquel que tiene más, a aquel que hace más, pero es que no podría tener, no podría hacer más si no fuese más, por lo que ese que tiene más o ese que hace más, reconociendo que sí, que hay millones de personas que en este caso tienen decenas de millones de euros y que no son más, o sea, no se sienten en paz ni en armonía. No te estoy hablando de ese tener ni de ese hacer basado en la huida. Te estoy hablando de ese tener y ese hacer consciente que solamente emana de lo que tú eres. O sea, estamos hablando de negocios prósperos, de negocios conscientes, de negocios que no están basados en una ganancia inmediata porque la necesites, sino en una ganancia que llega por por el dar tan infinito que estás dando en ese mismo instante. Y la primera ganancia que se obtiene no es del mundo, sino la primera ganancia que se obtiene es conectar con esa frecuencia. Y ese es el cambio de percepción. Que cuando tú te preguntas qué haría mi versión más elevada, ya estás obteniendo la ganancia, porque estás quitando capas de tus gafas que se encontraban oscuras para dar paso a una mayor claridad. Y ese es el verdadero propósito, ver esta vida con unas gafas que te permitan ver lo que de verdad es y no la mentira que te vienes contando en base a tu percepción, en base a tu historia, en base a lo que te han contado, en base a los patrones, en base a toda esta peli de heridas y rollo macarollo, ¿no? Así que, bueno, me está encantando este vídeo, ¿eh? Y me están saliendo unos moquillos purgando, pero me está encantando este vídeo, joder. Pero porque esta es la vida que yo en un momento he decidido vivir, ¿sabes? Estoy ahora mismo aquí en una terraza y no me identifico con estar en una terraza, es mejor que estar en un sótano, ¿me entiendes? Pero uy, qué terraza. Si puedo elegir, porque soy el hijo,
¿Qué conflicto tengo con elegir el lugar donde quiero estar? Y reconocer, obviamente, claro está, que no importa dónde esté, pero si me encanta el pádel, ¿qué conflicto tengo con tener una pista a 30 segundos de mi casa? Si me encanta entrenar, ¿qué conflicto tengo con tener un gimnasio a 30 segundos de mi casa? Es que ese es el cambio de percepción, que no importa en sí tener una pista, no eres más, no eres menos, no eres más, no eres menos por el gimnasio, no eres más, no eres menos. Ahora, te tienes que convertir en una versión más elevada que esté capacitada para sostener eso. Tu vasija actual no puede experimentar la grandeza que ya está disponible para ti. Pide que tu vasija sea reparada. Te entrego mi vasija para dar paso a tu vasija, a la vasija que tienes preparada para mí, para mi siguiente paso, para mi siguiente nivel, para mi siguiente comprensión. Porque sí, no, ya, vida sencilla y aprecio las pequeñas cosas. Pero detrás de esa frase hay mucha evasión, detrás de esa frase hay mucha pequeñez, detrás de esa frase no hay, eh, no hay una disposición a vivir esta experiencia reconociendo que todo se te da en la medida en la que estás de verdad dispuesto a entregarte completamente a la misión que Dios te ha puesto en tu corazón. Y no es jugar a medias, es jugar de verdad a la misión que Dios ha puesto en tu corazón sin excusa. Y que cada vez que te cuente una excusa, porque van a surgir excusas, o van a surgir pequeñez, van a surgir pensamientos, van a surgir ideas basadas en la debilidad, digas, yo soy. Y ya no es decirlo, sino sentir como si lo eres. Sentir como Dios está recorriéndote a través de tus venas, iluminando tu mente, abriendo tu corazón, acariciándolo aquí ahora. Y ese es el cambio. Que, que el que esté Dios o no esté Dios aquí ahora solamente es un cambio de percepción. O sea, Dios está, ahora lo estás experimentando. El amor está, ahora lo estás experimentando. La expansión está, ahora la estás experimentando. La abundancia está, ahora la estás experimentando. Si no la estás experimentando, solamente una percepción que sostienes y al sostener te lleva a experimentar la realidad de la escasez, la realidad de la pobreza, la realidad de el bucle. O sea, no existe el bucle, solo existe la expansión, el siguiente nivel, la grandeza. O sea, no existe. Ahora, si lo estás experimentando es porque aún sigues percibiendo un beneficio en experimentarlo. Así, tal cual como te lo estoy compartiendo. Qué regalo. Y cuando te lo comparto a ti, me lo comparto a mí. Y qué regalo es que a través de emprender, todo lo que comparta, me lo comparta para reforzarlo, no para intelectualizarlo más, sino para reforzarlo, para recordarlo, para interiorizarlo más aún. Porque solo se llevan 6 años emprendiendo y no con la misma disposición que los últimos 6 meses. Ni con la misma disposición que los últimos 3 meses. Porque la versión de mí actual es logarítmica. O sea, con respecto a la versión, aquí el crecimiento que había era ta, 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 ta. Ahora, aquí, no logarítmica, es exponencial. Logarítmica sería así y llegaría un momento en el que se quedaría. Pues, que esto me acuerdo todavía de las clases de mates, ¿sabes? Que yo decía, ¿para qué me servirá? Para esto me servía. La gráfica exponencial, ¿sabes? Que al principio ¡fum! Y, o sea, y de verdad que la última semana, las compresiones de la última semana no tienen nada que ver con las compresiones de a lo mejor mis primeros 2 años emprendiendo, ¿sabes? Que sí que eran compresiones poderosas, pero, pero hay una mayor disposición, hay una mayor apertura, hay una mayor observación de todo lo que está pasando por mi mente o de las cosas que me digo. Y bueno, obviamente la materialización es exponencial. Lo que se materializaba aquí en 3 años y costaba un montón, ahora en una semana se experimenta y fum, fum, fum. Ese es el punto. Ver cómo todo es exponencial, no para llegar a ningún lugar, sino por el mero hecho de reconocer la grandeza de tu padre, la grandeza del amor. Así, o sea, tipo, así. Uf, qué videazo más raw y más amoroso. De hecho, te comparto que en el primer enlace de la descripción te deja una carpeta de recursos flamante.
O sea, tienes un hilo conductor, un paso a paso para escalar tu negocio de coaching o terapia espiritual con más rentabilidad, con más conexión, con más profundidad y con todas estas comprensiones. O sea, el hilo conductor que te comparto no es, eh, esta es la estrategia perfecta que va a hacer que tú, no, y si no haces esto, no hagas nada, ¿no? Porque no es la fórmula, no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula mágica, sino que la fórmula mágica de verdad es la frecuencia con la que conectas. Como principios como los que te he compartido desbloquean tu vida al completo. Da igual con qué fórmula, da igual con qué lo hagas. Ahora, la filosofía de vida es haz eso que eleve tu frecuencia todo el rato. Porque tú puedes crear dos tipos de contenido. Y la pregunta que te hago es, ¿con cuál te sientes más conectado? Y ya no con cuál te sientes más conectado desde tu versión limitada, sino con cuál te sientes más conectado desde tu versión más elevada. Porque puede que al sentirte más conectado con tu versión, más conectado con la versión más elevada, con un tipo de contenido, tengas que hacer eso por mucho que requiera transitar incomodidad. Ese es el cambio de percepción. Pero todo el rato responde la versión más elevada que está disponible para ti. O sea, que no es una versión del futuro, no es una versión que tú veas en el futuro, porque si no te estás perdiendo todo el rato en el futuro. Pero qué regalo encontrarte en reconocer que no es el futuro lo que estás haciendo, sino tu versión más elevada que ya está disponible para ti. Aquí ahora disponible para ti. Tú piensas aquí ahora que haría tu versión más elevada. ¿Qué haría tu versión que hace 20.000 euros al mes? ¿Qué haría tu versión que hace 100.000 euros al mes? ¿Qué haría? O sea, y en el propio decir 20.000 o 100.000 euros al mes, tú sabes que esa versión, si tú vienes experimentando hace 500 o 1.000 con un par de sesiones o en alguna sesión individual o incluso sigues con tu trabajo actual, obviamente requiere de una identidad totalmente diferente. Tu mente actual no sabría cómo hacer 100.000 euros al mes, ¿sabes? Entonces, yo no accedo a mi mente actual, sino accedo a la mente más elevada, no para hacer esos 100.000 euros al mes, sino para ejecutar dentro de este mundo, para acceder a la coherencia y congruencia de una persona consciente que hace 100.000 euros al mes. Ese es el verdadero cambio de percepción. Bueno, que te estaba diciendo, la carpeta de recursos. Primer enlace, tienes la carpeta de recursos. Segundo enlace, tienes la posibilidad de hablarme directamente a mi WhatsApp personal para que me digas exactamente el punto en el que te encuentras, la duda que estás experimentando y que te pueda acompañar a solucionarlo. Puede que la forma en la que te acompañe sea diciéndote que te veas un vídeo de YouTube en específico donde soluciones esa duda en específico que tú ya tienes, o puede que incluso me cree un vídeo de YouTube para solucionarla, o puede que empecemos a trabajar juntos durante los próximos 6 meses, durante el próximo año, veamos exactamente qué es lo que tú requieres en el punto en el que tú te encuentras y que desde ahí lo ajustemos. A día de hoy tengo dos servicios, puede que cuando estés viendo este vídeo se haya ajustado esto de otra forma, pero tengo dos servicios, el coaching de expansión consciente, que tiene un programa y es todo como más grupal, y luego también tienes la posibilidad de acceder al 1 a 1, donde te doy paso también a que puedas acceder al grupal y al programa, que bueno, el grupal y el programa te lo he dicho así como el que no quiere la cosa, pero el grupal y el programa más transformador que yo conozco hasta el día de hoy, no porque sea mío, si lo viese desde fuera, que es como lo estoy viviendo, reconozco el potencial, porque no ha sido construido por mi versión limitada, sino por mi versión más elevada, no ha sido construido por mi sombra, por la pequeñez, por la debilidad, sino que ha sido construido por la grandeza que permitió que obre, ¿no? Así que, bueno, a ver, espérate. El grupal y el programa está enfocado en coaches y terapeutas espirituales, ¿vale? Y el 1 a 1 sí que accedo como a personas que se encuentran en diferentes puntos y quieren trabajar más de la mano conmigo y también están dispuestas a invertir más. Obviamente porque a día de hoy no tiene sentido para mí hacer 1 a 1 con, con una persona que no tiene una disposición real a experimentar un cambio verdadero. Así que desde este lugar, como te decía, segundo enlace, nos vemos por ahí por WhatsApp, carpeta de recursos, y todos los días me subo un videazo de YouTube que me encanta, me apasiona, porque cada día me encuentro una energía diferente, pero aprendo a fluir con ella, aprendo a conectarme con ese baile. Así que nada, un abrazo enorme y ha sido un auténtico regalo compartir en el día de hoy.